Vamos a hablar acerca del último tejido básico, que es el tejido nervioso. Un tejido que es el más complejo de todos, pero desde el punto de vista histológico es el más sencillo quizás de estudiar. ¿Bien? ¿Qué saben de tejido nervioso? Recuerden que vamos a hablar de células y ¿qué cosa? Matriz extracelular. ¿Cuáles son las células del tejido nervioso? Neuronas. Uno cuando escucha hablar de nervioso, al tiro se nos viene a la cabeza las neuronas. Pero no son las únicas células que hay en el tejido. ¿Cuál? Glías. Hay unas células que aportan la función a la neurona, la acompañan en su función, y son las células gliales, o la neuroglía. Neuroglía. ¿Okay? Neuroglía o células gliales. Que incluso son más numerosas que las mismas neuronas, las neuroglías. Van a ser como su célula de soporte. Este tejido se caracteriza porque la matriz extracelular es muy escasa en el tejido nervioso. ¿Bien? El conectivo se encuentra en la periferia del tejido nervioso. Y es un tejido que, producto de la función que tiene y lo complejo que es, ¿verdad?, se forma muy tempranamente en el desarrollo embrionario. Ustedes recordarán en la clase de embriología que tenemos la formación de la placa neural, ¿se acuerdan? En la primera semana de desarrollo embrionario vemos que se desarrolla una placa neural, como lo ven ahí en la imagen, y esa placa neural está relacionada con una capa terminativa en el embrión que se llama ectodermo. Entonces, esta región ectodérmica es la que va a dar origen a todo el sistema nervioso. Esa placa neural después profundiza y se transforma en lo que es un surco neural, donde las regiones laterales al surco se elevan y tienden a comunicarse hacia arriba, digamos, formando finalmente lo que se va a llamar un tubo neural. Tenemos la placa neural, surco neural y tubo neural. El tubo neural, ahí lo ven, una vez que se cierre, antes de que se cierre, hay una población de células que son propias del tubo neural, que son las que estaban en los bordes o en las crestas de este tubo. Eso es lo que se conocen como crestas neurales. Esas pierden contacto con la capa original del ectodermo y se aproxima más bien al mesodermo. De hecho, las crestas neurales son un grupo de células que tienen un origen nervioso, pero que se van a encontrar en otros tejidos, como por ejemplo la piel, donde hay unas células que se encuentran en la piel, en la epidermis precisamente, que derivan de las crestas neurales. Estas células son los melanocitos, los que le dan el color a la piel. Cuando migran las crestas neurales, se termina de cerrar este tubo y se completa lo que se llama el tubo neural. Aquí tenemos que la superficie continúa el ectodermo, pero ahora va a formar la piel. Por lo mismo, la piel tiene células propias del tejido nervioso, porque tiene un origen ectodérmico, igual que el tejido nervioso que se formó o se acaba de formar. Ese tubo neural va a tener diferencias cuando hablamos de rostral o caudal, porque hacia rostral se va a seguir segmentando y va a dar origen al encéfalo, y medialmente y caudalmente va a dar origen a lo que se conoce como médula espinal. También de las crestas neurales, de estas regiones celulares, que partían acá, ¿verdad?, se va a dar origen a otros tejidos nerviosos que van a estar periféricos al central o periféricos al tubo. Por eso el tejido nervioso periférico se llama así, sistema nervioso periférico, porque corresponde a una acumulación de neuronas y glías, pero que están lejos de su lugar primario de origen, que era el tubo neural. ¿Ya? El tubo neural entonces va a dar origen a lo que se conoce como encéfalo, médula oblonga,
y médula espinal, y el otro tejido va a dar origen al sistema nervioso periférico, que es donde tenemos los ganglios espinales, y los nervios espinales. Eso es en resumen cómo se origina el tejido nervioso. ¿Bien? Aquí hay otra imagen. Esto es del Nether, donde se muestra exactamente lo mismo, pero la diferencia en esta imagen es el cierre de este tubo. Un cierre que se va haciendo a caudal y a craneal al mismo tiempo. Se forma lo que se llama cremallera o cierre, ¿verdad? Donde se va a cerrar desde el centro hacia los bordes. Y esto constituirán lo que es la médula, y la región más engrosada es la región del encéfalo. Sobre ese mismo tejido del encéfalo y de la médula, el tejido mesodérmico va a estar formando el esbozo de protección al tejido. Porque este tejido, como es el primero que se forma, es el más sensible de todos. Por lo tanto, las células que están acá, todas las poblaciones celulares... Aquí se establece, después de este cierre del tubo, inmediatamente se empieza a formar el tejido conectivo después a las vértebras y al cráneo. ¿Bien? Y en el caso del cráneo, ustedes saben que el cráneo se forma directamente del mesenquimático. Bueno, este es el otro esquema donde aparece también el tubo neural, las crestas neurales, esa región más morada que se ve, y el ectodermo superficial que va a dar origen a la epidermis. Al interior del tubo queda una cavidad, y esta cavidad o espacio está revestido por un pseudoepitelio, porque ese es un tejido pseudoepitelial, no es un epitelio propiamente tal, sino que es un revestimiento formado por células también nerviosas. Las células que van a revestir todo ese conducto, que se va a proyectar a lo largo de toda la médula y al interior del encéfalo, se denominan ependimocitos. Ependimocitos. Por lo tanto, como llevan ese nombre, se le conocen también a esa región como canal ependimario o canal del epéndimo. Y los ependimocitos son un tipo de glía. ¿Bien? ¿Qué va a haber en ese canal o en esa cavidad? Estas células gliales son capaces de secretar y filtrar el plasma sanguíneo. Por lo tanto, en el interior de esa cavidad o de ese espacio ependimario se encuentra lo que se conoce como líquido cefalorraquídeo o fluido cerebroespinal. Entonces, el fluido cerebroespinal es producido por los ependimocitos. Y si recuerdan, lo que les comenté, que rodeando todo este tejido también se empieza a desarrollar tejido óseo, ¿verdad? Por ejemplo, si imaginamos que aquí ahora hay una estructura formada por tejido óseo que va a estar ahora revistiendo todo este tubo. Esto podría ser una vértebra o podría ser el cráneo. Entre el tejido óseo y el tejido nervioso se va a encontrar una membrana de tejido conectivo que lo va a envolver ahora todo esto. Esta membrana de tejido conectivo es lo que se conoce como meninges. Y las meninges van a envolver, van a rodear a todo el tejido nervioso recién formado. Las meninges, que van a estar en la médula espinal y en el encéfalo. Y en esa capa meninge, como es tejido conectivo, hay vasos sanguíneos, ¿verdad? Como todos los tejidos conectivos. Y esos vasos sanguíneos también van a filtrar plasma a ese espacio. Y ese plasma filtrado también se va a llamar líquido cefalorraquídeo o fluido cerebroespinal. Se va a llamar entonces fluido cerebroespinal al líquido que va a estar contenido al interior de la región meningea o rodeando todo el tejido nervioso, y también al que está al interior en el canal del epéndimo.
En ese fluido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo están todos los nutrientes necesarios para que las neuronas y las glías se sigan desarrollando. Bien, ahí en ese líquido hay factores de crecimiento. Hay otros componentes nutritivos como por ejemplo glucosa. Bien, necesarios para que las células se sigan desarrollando y se sigan diferenciando. Si bien, como lo ven acá, en el tejido, en esta imagen, es un conjunto o grupo de células que son bien indiferenciadas, este tejido alcanza una alta complejidad en el grado de diferenciación que tienen sus células. Tan complejas es su diferenciación que constituye un área independiente de la ciencia, que es la neurobiología. Es tan compleja que día a día se terminan haciendo estudios para determinar qué poblaciones celulares hay en qué lugar, qué función cumplen, etc. Pero hay patrones, que son los patrones comunes a todas las células nerviosas, que se han descrito tanto para el sistema nervioso central como para el periférico. O sea, hay poblaciones celulares o grupos de estas células que ya está claramente descrito dónde se encuentran y cómo se organizan. Y es muy compleja la organización porque va a depender del segmento que estamos mirando. Si es cerebelo, cerebro, médula espinal o ganglio, va a ser el tipo de célula que vamos a encontrar y dónde se van a encontrar también. Si bien este tejido no reviste mucha atención desde el punto de vista patológico, es muy interesante verlo desde el punto de vista histológico, porque va a estar conectado con todos los otros tejidos. Y en todas las muestras que ustedes han visto de histología, han visto el nervioso. El tema es que nunca se lo he presentado. ¿Ya? En todas las muestras que hemos mirado, ya hay tejido nervioso metido entre medio. Ahora lo vamos a reconocer en la muestra histológica y le vamos a poner un nombre a este tejido. Las neuroglías, entonces, van a acompañar a la neurona. En esta imagen aparece lo mismo que les comenté antes. Bien. Y son bien importantes para la vida de la propia neurona, porque estas células van a mediar entre el medio extraneuronal y el intraneuronal. Las neuronas son unas células que tienen que estar protegidas desde el momento que se diferencian. Desde los neuroblastos, que son las células primitivas del sistema nervioso, acompañadas por estos glioblastos, que también son las células primitivas indiferenciadas. O sea, estas neuronas no toman contacto con el plasma sanguíneo directamente cuando se están formando, sino que son acompañadas por las glías, son cubiertas por estas glías, y en un inicio todo el plasma sanguíneo es filtrado a través de las glías para llegar, por ejemplo, al soma de una neurona. ¿Bien? Cuando se está recién formando el tejido y son todas indiferenciadas, glioblastos y neuroblastos, ahí tienen mucho contacto con el plasma sanguíneo. Por lo tanto, cualquier sustancia tóxica que tenga la madre en su sangre va a repercutir directamente en el desarrollo de las neuronas en su inicio de su formación, en la primera semana de desarrollo. ¿Ya? Luego se forma a partir de la tercera, cuarta semana, en los seres humanos, ya se forma una especie como de sello, donde las glías van a estar rodeando los somas y ahí van a tener muy poco contacto directo el soma con el plasma sanguíneo. Por lo tanto, las primeras lesiones del tejido nervioso, por ejemplo, virales o tóxicas, se desarrollan en la primera y segunda semana de diferenciación celular. Bien, vamos a hablar de las células ahora que conforman el tejido nervioso, conociendo a la neurona como la célula más importante del tejido, ya que tiene como función ser una célula excitable. Excitable, o sea, que es capaz de cambiar la polaridad de su membrana, la carga eléctrica de su membrana. Todas las células, ustedes tienen que haberlo visto ya en introducción, en biología, tienen una polaridad, tienen una carga eléctrica, tanto en la
parte externa como interna de la membrana plasmática. Esa carga eléctrica, las neuronas tienen la capacidad de poder invertirla, generando de esa forma lo que se denomina un potencial de acción. O sea, que ocurra algo al momento de invertir esa carga eléctrica. Esa inversión de carga ocurre desde la región donde se encuentra el núcleo y recorre, ¿verdad?, a lo largo de todo el cuerpo de la neurona hasta la terminal. Esa es una primera función que hace la neurona, o la primera gran función que realiza. Se puede despolarizar, o sea, invertir su carga. ¿Qué necesita para invertir su carga? Necesita un estímulo. Ese estímulo está dado por otras sustancias que toman contacto con la neurona. Otras sustancias neuroestimulantes, denominadas neurotransmisores, son de tipo excitatorio e inhibitorio. Entonces, los neurotransmisores excitatorios van a tener la capacidad, son sustancias químicas con la cual la neurona va a tomar contacto en su superficie y son capaces de cambiar la polaridad de la membrana de esta neurona. ¿Bien? Y ellas son las que inician el cambio de voltaje, que hacen que este voltaje recorra una corriente a lo largo de todo el cuerpo de la neurona. ¿Para qué? ¿Para qué hace esto esta neurona? Porque esta neurona tiene la capacidad de secretar o de producir también neurotransmisores, los cuales fabrica en el núcleo, a partir de la codificación de su ADN, fabrica distintos tipos de neurotransmisores. Hay muchísimos tipos de neurotransmisores, y tanto excitatorios como inhibitorios. Quedan al interior de este citoplasma y empiezan ahora a recorrer en vesículas o cubiertos, empiezan a recorrer el largo de todo el cuerpo de esta neurona. Ese cuerpo es lo que se conoce como axón. Y se van a ir moviendo estos axones, estos neurotransmisores a lo largo de todo el cuerpo de la neurona. Se acumulan en la región terminal del axón, que se conoce con el nombre de telodendrón, y se acumulan los neurotransmisores. Y esta región terminal del axón, llamada telodendrón, es la que toma contacto con otras células de otro tipo, no nerviosas. Por ejemplo, con células musculares. Sí. Después del axón, ¿qué viene? El axón es la última parte de la neurona. Lo que pasa es que se ramifica este axón y estas ramificaciones se conocen como telodendrón. Los neurotransmisores que son fabricados en el soma, que es la región del cuerpo, de la cabeza de la neurona. ¿Ya? Aquí en este soma se encuentra el núcleo y todos los organelos de la célula. Esto es como mirar el soma, es como mirar una célula cualquiera. Pero esta célula tiene prolongaciones. Estas prolongaciones son, una de ellas, el axón, que es el que estoy contando yo ahora. ¿Bien? En este axón, a lo largo de este axón, empiezan a recorrer los neurotransmisores, que están envueltos en vesículas. Dedíquense a poner atención porque la clase la estoy grabando y se lo voy a subir tal cual al canal de YouTube. En este axón, entonces, están dentro de él las vesículas con neurotransmisores. Y estos neurotransmisores son los que empiezan ahora a recorrer a lo largo de toda la región conductora o el axón de esta neurona. Bien, llegando a las partes más terminales del axón, donde aquí se ramifica este axón, en una estructura llamada telodendrón, que es como una raíz. ¿Entienden? Y estas regiones terminales de los telodendrones son las que toman contacto con una célula donde va a tener efecto toda esta acción que está ocurriendo. ¿Bien? Un ejemplo de esa célula yo les mencionaba que era la célula muscular, donde un neurotransmisor toma contacto con la superficie de esta célula muscular. Y cuando ocurre un estímulo,
acá, vamos a retroceder en la historia. Cuando ocurre un estímulo en la neurona se estimula por esta región, por la región del soma. Porque tiene otras prolongaciones que se conocen con el nombre de dendritas. ¿Bien? Cuando los neurotransmisores excitatorios toman contacto con esta región dendrítica, con cualquiera de esta parte de esta región dendrítica, se estimula la neurona para que cambie su voltaje y a su vez ese cambio de voltaje hace que los neurotransmisores empiecen a recorrer este camino largo que es el axón, que puede medir hasta 1 metro en las neuronas. La neurona es la célula más larga que existe, donde el axón es el que le va a dar toda la longitud a esta célula. Si bien el soma es pequeño con respecto a lo grande que es la célula, hay distintos tipos de neuronas y el tamaño del soma va a oscilar entre 30 micrómetros y 500 micrómetros, hasta medio milímetro de grosor. Un axón puede llegar a ser extremadamente largo como 1 metro. ¿Ya? Pensando en los axones de los nervios espinales que salen de la médula espinal y llegan hasta la región del talón, por ejemplo. Entonces, ese axón recorre toda esta región hasta llegar abajo. ¿Me entiendes? Es una estructura que se llama nervio o conjunto de axones. Pues bien, este cambio de voltaje, si bien va a estimular todo esto, como les contaba, y va a llegar hasta acá el estímulo finalmente, aquí, provoca que los neurotransmisores que la neurona fue acumulando en todo su axón y telodendrón, cuando llega esta onda eléctrica, genera apertura de vesículas y la eliminación de estos neurotransmisores hacia la superficie de la célula donde va a tener efecto esta neurona. ¿Bien? O sea, la carga eléctrica hace que se liberen neurotransmisores producidos por la neurona en la terminal de unión o en esta zona de unión o de contacto entre la neurona y la célula blanco, que se llama. Y aquí puse como ejemplo la célula muscular. ¿Se acuerdan cuando vimos tejido muscular y hablábamos de la superficie de la célula? De la membrana plasmática, también llamada sarcolema, ¿se acuerdan de eso? Y yo les mencionaba que esta membrana plasmática en la célula muscular tiene unas prolongaciones hacia adentro que se llaman túbulos T, ¿se acuerdan? Entonces, quedan como invaginaciones de la membrana plasmática. ¿Para qué? Porque como la neurona que está tomando contacto con esa célula, producto de un potencial de acción, elimina en la superficie un neurotransmisor, ese neurotransmisor es, por ejemplo, acetilcolina. Cuando se elimina acetilcolina en la superficie de la célula muscular, toda la membrana plasmática de la célula muscular cambia su voltaje. Por lo tanto, ahora comienza a transferirse esta energía de química a eléctrica, donde el neurotransmisor que se liberó genera un cambio de voltaje ahora en la membrana plasmática de la célula muscular. ¿Me entienden? Esa electricidad recorre toda la membrana plasmática de la célula y se mete hacia adentro de la célula por estos túbulos T. ¿Para qué? Para que en el retículo sarcoplasmático se abran los canales de calcio dependientes de voltaje y se pueda liberar el calcio para que haya contracción muscular. ¿Me entienden? Entonces, si fijan, está ahora todo ultra conectado. ¿Por qué se liberó calcio y por qué pudo haber contracción muscular? Porque tuvo que llegar una onda eléctrica. ¿Por dónde llegó esa onda eléctrica? Por la membrana plasmática de la célula muscular. ¿Qué tuvo que hacer para que la membrana plasmática de la célula muscular cambiara su voltaje? Tuvo que haber un neurotransmisor que iniciara ese cambio. ¿Me entienden? ¿De dónde venía el neurotransmisor? De una neurona. ¿Y cómo ese neurotransmisor salió de la neurona? Porque la neurona también recibió un estímulo para que cambiara su voltaje y se liberara este neurotransmisor. ¿Me entienden la historia? Ya. Entonces, esa es la principal función de la neurona. Poder despolarizarse, ¿bien? Y poder secretar neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, que en este caso en el ejemplo de la célula muscular, iniciaron una contracción, podrían haber neurotransmisores que también son inhibitorios, que corten la onda de electricidad o que no inicien una reacción excitatoria. ¿Bien?
Bueno, con ese ejemplo que les di, con esa explicación, ya les conté toda la estructura de una neurona. Les hablé del soma, que es la región donde se encuentra el núcleo. Les dije que en el soma estaba, además del núcleo, que es lo más importante de una neurona. Es un núcleo de gran tamaño y tiene un nucleolo bien marcado, por eso se ve como un ojo de búho. Se le llama también ese núcleo, porque tiene esta pelotita negra de aquí, es el nucleolo. Las células que tienen un nucleolo bien prominente es porque están produciendo gran cantidad de proteínas. Tiene gránulos que aparecen aquí como de color azul en la imagen, que en realidad son los ribosomas acumulados o formando grupos. Estos grupos de ribosomas, o también llamados polirribosomas, se observan en las neuronas porque, como tiene gran cantidad o gran capacidad de formar neurotransmisores, tiene que haber un organelo que esté ahora súper desarrollado. Esto es como una gran fábrica donde estos organelos o grupos de ribosomas son como las sucursales de esta fábrica y cada uno va a desempeñar un rol distinto al interior de este soma. ¿Bien? Esos grupos de ribosomas se conocen como corpúsculos de Nissl. Ya los vamos a mencionar más adelante. Aunque aquí están escritos. Cuerpos de Nissl o corpúsculo de Nissl. N-I-S-S-L. Cuerpos de Nissl o corpúsculos de Nissl. Son estos grupos de polirribosomas. El soma tiene, ya les mencionaba, dos tipos de prolongaciones, las dendríticas y la axónica. La o las dendritas, el único axón. El axón siempre es único y las dendritas pueden ser múltiples o puede ser una sola. ¿Bien? Y al final del axón, ¿cómo se llamaba la terminal? Telodendrón, ¿ya? Que es una ramificación de este axón. Como el axón es único, ¿verdad? Es como un hilo a lo largo de toda la célula, siempre es uno, puede tener ese axón efecto en distintas células, sí, porque este axón al final se va a ramificar, ¿verdad? Y cada ramita puede ir a una célula muscular distinta. Bien. ¿Me entendieron el ejemplo? Ya, aquí tenemos dos imágenes de microscopía, donde se ve la neurona, así se ven las neuronas, así se ve el soma. Ese es el soma completo. Las dendritas son las prolongaciones más gruesas que ustedes van a ver al microscopio. Estas prolongaciones de gran tamaño, como la que está aquí, o la que se ve notoriamente acá, estas prolongaciones grandes son las dendritas. Los axones son muy delgados. Por ejemplo, todos estos como hilos que se ven acá corresponden a axones de otras neuronas que están en esta imagen también, no de esta, pero ese es el grosor que tienen. Entonces, normalmente no lo vamos a ver como emergiendo del soma, ¿ya? Salvo cuando yo les mencioné ahí en el laboratorio dónde se encuentra la región donde se inicia este axón, ¿ya? Ahí se puede ver claramente. La mayoría que se ven son dendritas. Bueno, todas las demás son glías y otras neuronas que están también en la imagen. Así como se ve, dame un segundo, así como se ve también en esta imagen, donde se ve también el soma de una neurona, el núcleo con el nucleolo y las dendritas. Y estas líneas negras serían axones, pero de otras neuronas. Sí. ¿Se puede interconectar una neurona con otra? O sea, Sí. Sí, hay comunicación entre neuronas también. ¿Mm? O sea, ¿de qué forma se produce eso? ¿Cómo de qué forma? O sea, ¿qué estructura toca con otra para que se produzca? Ah, el telodendrón de una neurona va a tomar contacto con la dendrita de otra neurona, o con el cuerpo de otra neurona, o con el telodendrón de otra neurona. Entonces ahí se conocen, esas comunicaciones se conocen como sinapsis. Se conocen como sinapsis. Entonces la sinapsis axodendrítica, o sea, de un axón a una dendrita, es como la más típica de todas, axodendrítica. Pero también existen axosomáticas o axónicas. ¿Ya? ¿No se conectan las dendritas con otras dendritas? También se conectan dendritas con otras dendritas. Aquí imagínense toda la gama de comunicaciones habidas y por haber. Pero la más común de todas es la axodendrítica.
¿ok? Del axón de una neurona a la dendrita de otra neurona. El canal de la acción solamente hacia afuera. ¿Perdón? Una célula nerviosa, el axón solamente da el impulso hacia afuera, no devuelve nada. No, el impulso es muy importante tu pregunta. El impulso eléctrico es unidireccional. ¿Ya? Y sigue la ley del todo o nada. Si se manda el impulso, se mandó el impulso. ¿Ya? No se interrumpe en la mitad, salvo que haya una lesión en el axón. Que esté lesionado el axón en el recorrido de este axón. ¿Bien? O que se produzca una compresión, por ejemplo, cuando hablamos de los nervios. Cuando hablamos de una lesión nerviosa o una compresión nerviosa, se produce una compresión tal que el impulso llega hasta la región de la compresión y no sigue hacia adelante. Por eso las regiones que son inervadas quedan sin actividad. Por ejemplo, lo que ocurre, le mencionaba, cuando se ocurre una compresión medular. Imagínense que una compresión a nivel medular, donde están todos los axones que están en la médula espinal, es muchísimo más grave que una compresión periférica. Por ejemplo, que un tumor en la pierna comprime un nervio, va a dejar sin inervación quizás ciertos músculos de la pierna. Van a haber algunos con funcionalidad, pero algunos no, ¿me entiendes? Pero si la compresión es a nivel medular, ya tienes un segmento completo que está sin actividad del segmento medular hacia abajo o hacia atrás. ¿Me entiendes? Pudiendo causar postración. Sí, porque si la alimento no se va a poder mover, no va a llegar al estímulo. Entonces la mayoría de las plegias que se llaman, hemiplegia o paraplegia, hemiplegia cuando se es un lado, paraplegia es cuando es los miembros posteriores, son producto de compresiones medulares. Entonces les mencionaba que el estímulo, el impulso eléctrico es unidireccional, ¿bien? Sigue un solo recorrido, y en algunos casos podría ser con un reflujo que se llama anterógrado, que podría darse el caso de que vaya en sentido inverso, pero la mayoría de los casos siempre es unidireccional, va de soma a telodendral. ¿Okay? El impulso, perdón, es de ese sentido, soma a telodendral. El transporte de las vesículas es bidireccional. Ahora sí. El transporte de las vesículas de neurotransmisor es bidireccional. La mayoría del transporte es unidireccional, pero hay vesículas que vuelven al soma. Sobre todo la membrana plasmática, que envuelve al neurotransmisor, ¿bien? Viaja a lo largo de todo el axón, llega al final, se separa y la sustancia química se expulsa de la célula. Esas vesículas pueden volver ahora al soma y entre comillas, se reciclan. Se pueden volver a englobar otro neurotransmisor recién formado. Bueno, todo eso no ocurriría si no fuera por la ayuda de las células de soporte principal en el sistema nervioso que se llaman neuroglías. Las conexiones que ustedes me preguntaban entre axones y dendritas, entre terminales axónicas, y todo eso no ocurriría si no fuera por las células gliales, que son células con múltiples prolongaciones y que van a ser nexos entre una terminal y otra. Son las que van a conectar los cables, por así decirlo. Bien, acá también se mencionaba, les quise poner esta imagen, que también es de la Abraham, donde se ve también las características del soma neuronal con las dendritas, y aquí en esta imagen se ven mejor los corpúsculos de Nissl, que son estas estructuras que se ven como grumos más oscuros en el soma de la neurona. Bien. Si se fijan en las dendritas, en el inicio de la dendrita también veo manchitas oscuras, ¿verdad? Porque la base de las dendritas también tiene corpúsculos de Nissl. Eso, cuando ustedes vean la emergencia de un axón, o donde nace un axón, no lo van a ver. Si esta fuera la región donde se inicia el axón, no tiene corpúsculos de Nissl. Y se ve más pálido que el resto del soma. La región del soma donde se inicia el axón se denomina cono axónico. Cono axónico. Y es una región desprovista de corpúsculos de Nissl. No hay corpúsculos de Nissl. En esa región del cono axónico, que es donde nace el axón,
se organizan los microtúbulos para formar este esqueleto del axón. ¿Bien? No hay corpúsculos de níquel. Y en este esquema, donde se ve el soma de una neurona, miren, en esta imagen dibujo que hay aquí, ¿verdad? Se ve, por ejemplo, lo que me preguntaba, la conexión de un axón con el soma de una neurona. Aquí está la sinapsis. También la conexión de otro axón que viene por aquí con las dendritas, con las regiones dendríticas de las neuronas. ¿Bien? La comunicación dendritas-axón, miren, acá se ve también. Y acá, en esta región donde se inicia el axón, es lo que se llama cono axonal o cono axónico. Ahí. Ahí lo pueden ver. Cono axonal o cono axónico, que es la región donde nace el axón y todos los microtúbulos van a alinearse en esta región y van a formar este esqueleto de este axón. ¿Bien? Si se fijan en este dibujo aparece como una envoltura en el axón. ¿Sí? Una cosa celeste ahí que no está, una cápsula. Bueno, hay células que están formando esa envoltura. Hay células que se encargan de envolver o rodear este axón. Y ese es un tipo de glía. ¿Bien? La neurona ya es como yo se las mostré. Así es la neurona. Pero las glías van a hacer todas las otras funciones. Van a envolver al axón, van a conectar terminales, etc. Aquí también se ve en esta imagen el cono axónico. Y lo de color amarillo es lo que formó una glía. Y esta envoltura crea una vaina que es la que se conoce como vaina de mielina. Y que está formada por una célula glial que, dependiendo de donde lo veamos, si es central o periférico, es un tipo de glía o es otra. La vaina de mielina. Que los axones tengan esta cubierta les va a brindar protección y va a permitir que el impulso se propague más rápido por la membrana plasmática de la neurona. Entonces van a haber axones que tienen más vaina de mielina que otros. Por lo tanto, el impulso es mucho más rápido en esos axones. Eso va a depender entonces de la cantidad de envolturas que tenga la célula o la cantidad de vaina de mielina que tenga. Por lo tanto, mientras más glías en esa región, más rápido va a ser el impulso eléctrico. ¿Bien? ¿Esto puede variar según la especie o parte del cuerpo? Parte del cuerpo sí, según la especie no. O sea, va a variar entre individuos de una misma especie, porque no todos los individuos de una misma especie van a tener la misma cantidad de glías. Claramente. Porque va a depender de múltiples factores del desarrollo neurológico, el hecho de que algunos individuos tengan más redes neuronales que otras. Las zonas son las mismas, las funciones van a ser las mismas, pero el número de redes neuronales no es el mismo entre individuos. ¿Ya? Este número de... Entonces aquí, para que entiendan la importancia del número de glías, que si bien el número de neuronas es importante, el número de glías es más importante todavía. Porque mientras más glías tenga un individuo, mayor velocidad, por ejemplo, podría tener en su grado de sinapsis, en sus conexiones sinápticas. Es como comparar distintos tipos de internet. ¿Qué tan rápidos son? ¿Qué tanta velocidad va a tener uno o va a tener otro? Mientras más protección tenga la neurona, por ejemplo, desde el inicio, mientras más células gliales protejan este soma y lo aíslen del medio materno, por así decirlo, menos probabilidades tiene la neurona de poder tomar contacto con sustancias tóxicas. Si la hembra o la madre, en el caso de, por ejemplo, medicina humana, si la madre consume drogas, es muy probable que esos tóxicos, esas toxinas, lleguen a tomar contacto con las neuronas cuando están recién formando. ¿Ya? Porque no hay ninguna cubierta que las proteja. ¿Se acuerdan? Que hasta la primera o segunda semana no hay ninguna protección en las neuronas. Entonces,
Cualquier sustancia tóxica que circule por el plasma sanguíneo de la madre va a tener contacto sí o sí con el soma neuronal y va a tener consecuencias que pueden ser mutagénicas para el ADN. Por eso las lesiones pueden ser perpetuas, porque una vez que se muta el ADN ya sonamos, ¿cierto? Porque un ADN mutado va a dar origen a células mutadas o células alteradas. Profesor, Ujú. no entiendo de qué forma pueden tener más glías que otras personas. Dependen ¿En qué del... lugares puede entrar la glía? No, las glías están acompañando a todo el sistema nervioso. ¿Ya? Pero Va a tener... una célula nerviosa puede tener una más glía Sí, y dependiendo de la persona. dependiendo de los estímulos que recibe esa neurona. Enfoquémonos más en la neurona y en el individuo. Pero entiendo tu pregunta. Cuando la neurona es estimulada constantemente, necesita cada vez más tener más conexiones para enviar su potencial de acción y finalmente su neurotransmisor. Si la neurona no recibe estímulos o si tiene una baja estimulación, va a quedar con el número de glías, ¿no?, que tiene. Siempre va a tener números de glías. Por eso es importante que en todo el comportamiento de un individuo, humano o animal no humano, tiene mucho que ver con el grado de estimulación que pueda tener. O sea, que el individuo pueda caminar rápido, que pueda aprender a leer rápido, que pueda escribir rápido, tiene que ver con el grado de estimulación. ¿Me entiendes? Si lo dejan, por ejemplo, a un animalito y lo partan y no le enseñan ningún hábito, ninguna costumbre, por ejemplo, va a quedar con su número de glías, digamos, desarrolladas hasta cierto nivel nomás, que lo permite su especie, digamos. ¿Ya? Pero si lo hubieran estimulado, si lo hubieran enseñado a, no sé, a pararse en dos patas, o a ir a buscar ciertas cosas, o a reconocer un individuo de una misma especie, todo lo que se llama costumbre o comportamiento estimula el desarrollo de las neuroglías. Y eso ocurre en edad temprana. Después, lo que hace el sistema, por así decirlo, el sistema nervioso en total, es entrenamiento solamente. El hecho de que nosotros vayamos al colegio 12 años es entrenamiento del sistema nervioso. Las poblaciones gliales pueden crecer durante la niñez, pueden crecer, de hecho alcanzan su máximo pico en la pubertad. O sea, ya cuando tenemos 12 años es cuando ya alcanzamos el número de glías. Y ahí nos quedamos con esas glías, ¿no? Ahora que hayamos ejercitado todo ese tiempo, y hayamos desarrollado habilidades distintas, porque todos nosotros tenemos habilidades distintas. Si bien tenemos una cosa en común, que es estudiar medicina veterinaria, lo único en común quizás que podemos tener. Pero todos tenemos habilidades diferentes. A lo mejor tú eres mejor para cocinar, o tú eres mejor para la pintura, o tú eres mejor para captar imágenes y acordarte las imágenes. A lo mejor yo soy mejor para escuchar música. ¿Me entiendes? Entonces todas esas habilidades, que son una infinidad de habilidades, hace que seamos tan distintos. ¿Alguien me va a preguntar? ¿Sobre la acidosis? Bueno, las que hacen mitosis entonces son las glías, no las glías. Las poblaciones neuronales hacen mitosis en un inicio de su formación. Una vez desarrollada la neurona y envuelto su axón, por así decirlo, por una glía, ya no hacen más mitosis. Por lo tanto, queda en una etapa detenida de la mitosis, que es la etapa G0. Las que sí pueden hacer mitosis, como les contaba, hasta avanzada edad en los seres humanos, son las glías. Y eso es bien importante desde el punto de vista fisiológico y patológico también. Porque aquí las neuronas, que van a tener una importancia fundamental en la patología del sistema nervioso, es la glía. ¿Ya? Y son, como las glías mantienen su capacidad proliferativa, son las que van a dar origen a tumores dentro del sistema. Los tumores cerebrales, también, o tumores nerviosos, independientemente sean cerebro, médula, en cualquier parte, van a estar formados más que nada por glías. Y las glías crecen muy rápido y pueden alterar también la función. O sea, no, también es patológico un gran número de glías. No crean que un gran número de glías también va a ser súper bueno. No, porque es patológico también. Todos los sistemas tienen su equilibrio. Dígame. No, ya respondí a mi pregunta. ¿Cuál? Era que si era patológico tener muchas glías.
puede llegar a ser patológico, claro. Puede no ser. Por ejemplo, hiperestimulación. O que no haya estimulación del sistema. Que no haya estimulación por la saturación de glías como por un tumor. Porque un tumor es la formación de una neoplasia, un crecimiento nuevo de células. Entonces, hay más células de lo normal en el tejido nervioso. Y todos los tejidos tienen su equilibrio. Tiene que haber un cierto número de células y un cierto número de material celular. No tampoco un exagerado número de una cosa o de otra, porque ya caemos en el rango patológico del tejido. Una cosa es la funcionalidad o la normalidad, pero también cuando tú pasas la barrera de numérica, por así decirlo, en cuanto a células y matriz, ya caes empiezas a cruzar la línea normal y estás pasando a la línea anormal o patológica. ¿Ya? Los tumores son la manifestación más exagerada de una multiplicación de células. Bien, las neuronas, ya vamos a hablar un poquito más de las crías, pero las neuronas no son todas iguales, hay distintos tipos de neuronas. ¿Ya? Según el lugar donde se encuentren, van a haber distintos tipos de neuronas. Y estos tipos de neuronas por ejemplo, aquí lo van a ver, tienen muchas formas diferentes. La típica neurona que uno dibuja, cuando uno le pide a un estudiante, dibuja una neurona. Uno hace una cabecita con unas ramitas, ¿cierto? Y un palito hacia abajo, ¿no? El típico dibujo. Bueno, esa neurona que todo el mundo ha dibujado se llama multipolar. Neurona multipolar. O sea, tiene gran cantidad de dendritas, altas ramas dendríticas, un único axón y una terminal axónica. Es la neurona más abundante de todas, la neurona multipolar, la que está al centro de la imagen. Es la neurona que todos dibujamos. Pero si yo a ustedes les digo, dibujen una neurona, quizás muy pocos van a dibujar esto. O nadie va a dibujar esto. ¿Ya? Un soma con un palito y ese palito se divide y una división es dendrita y otra división es soma. No. O sea, son rara vez van a dibujar esto, porque clásicamente hemos visto neuronas de tipo piramidal. Nos han enseñado en el colegio, en todas partes, que esta es la neurona. Pero no, porque va a depender donde estén las neuronas, la forma que tienen. Entonces existen tres tipos principales de neuronas. Las bipolares, las pseudo-unipolares y las multipolares. ¿Bien? Las más numerosas de ellas son las multipolares, que son aquellas que van a tener muchas prolongaciones somáticas, dendríticas, como la que está en la mitad de la imagen. En realidad esas tres de aquí, miren. Estas tres de ahí son las multipolares. Son las más famosas de todas. Son la célula piramidal del cerebro. La célula más importante del cerebro es la célula... O sea, que son multipolares. Sí. La célula piramidal del cerebro. La célula de Purkinje del cerebelo. Célula de Purkinje del cerebelo. Y la motoneurona, aquí no está, motoneurona, que es la neurona también estimulante del sistema nervioso central en la médula espinal. ¿Cómo se llama? Esa es la motor. Purkinje, con K y con J. Purkinje, piramidal, motoneurona. Bueno, las motoneuronas y las neuronas sensitivas son bien similares, pero la motoneurona es la más grande de la médula espinal. Es la más grande que se encuentra en la médula espinal. ¿Ah? Esa es la que puede llegar al húmero, las motoneuronas. ¿Ya? Sí, pues las células del cerebro no van a llegar al húmero. La motoneurona o las neuronas sensitivas, que tienen esta forma, están en la médula espinal. Las motoneuronas son las más abundantes de todas las neuronas de la médula espinal. Ojo, neuronas más abundantes, no glías, estamos hablando de glías. Las piramidales son de la corteza del cerebro y las de Purkinje del cerebelo. Las vamos a ver en el laboratorio, las tres. Y de ahí sus otras variantes, como la bipolar
que es esta, la primera, y la pseudo-unipolar, que sería la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que esta es un soma que tiene dos prolongaciones, una hacia un lado y otra hacia otro. Pero esta prolongación en la terminal puede ser muy larga, muy larga, y en la terminal se ramifica. ¿Los dos se llaman ¿Ya? ¿Cómo? ¿Los dos se conocen como eso? No, una es dendrita y otra acción, siempre. Pero son idénticos en cuanto a la forma que tienen. ¿Dónde están ubicadas? ¿Ya? ¿Dónde están ubicadas? Estas neuronas se ubican en el sistema nervioso periférico, principalmente, no en el central. ¿Bien? Las bipolares, perdón, la pseudo-unipolar, la otra, para que contarles la diferencia. Las otras son periféricas, las dos que les voy a hablar, ¿ya? La que le hablé recién, y esta de al lado también es periférica. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que de aquí sale una sola prolongación, que puede ser muy larga, pero a lo largo de ella se bifurca en dendrita y axón. ¿Entienden? Aquí tenemos dos prolongaciones que muy a lo largo pueden diferenciarse recién como dendrita y axón, y la otra tiene una sola proyección. Y de esa única proyección, que obviamente tienen que entender que va la dendrita y va el axón juntos, ¿no? Pero formando una sola envoltura. ¿Entiendes? Y a lo largo pueden tener una gran longitud en el cuerpo y después ahora se ramifican en dos, dendrita y axón. Esa es la pseudo-unipolar. Por eso es pseudo-unipolar, porque no es que sea unipolar. Por un lado están saliendo dos cosas, dendrita y axón. Por eso es pseudo-unipolar. Y esas, ahora, ¿dónde se ubican? Las bipolares están ubicadas en el sistema sensorial, auditivo, visual. Sistema auditivo, visual, vestibular. Y estas de acá, las pseudo-unipolares, están ubicadas en lo que nosotros vamos a conocer como nervios craneales y nervios periféricos. Perdón, ganglios. Ganglios, no nervios. Ganglios craneales o ganglios periféricos. Le voy a explicar qué es la diferencia entre un ganglio y un nervio, ya que me confundí. Miren. ¿Esos son todos los tipos de neuronas? Sí. Exacto. En el sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico, en ambos tenemos neuronas y glías, ¿cierto? Neuronas y glías. En el sistema nervioso central, las neuronas y las glías están muy organizadas, formando lo que se conoce como corteza cerebral o corteza cerebelar o médula espinal. Aquí se organizan las neuronas con las glías. ¿Bien? En la corteza cerebral, corteza cerebelar, esta organización va a dar origen a lo que se conocen como las capas. Capas del cerebro y capas del cerebelo. En la médula espinal van a dar origen a lo que se conoce como el centro de la médula y el borde de la médula. El centro es una H. Si ustedes han visto una imagen de médula espinal, que es como así, tiene forma de una letra H, con un cosito en medio, ¿sí o no? Ya, estas son como las capas de la médula. La capa del centro y la capa de afuera. ¿Me entienden? Aquí, en el periférico, las neuronas y las glías se van a organizar en estructuras llamadas ganglios y nervios. Por eso nunca se dice que los linfonodos, los que se inflaman cuando está resfriado, son los ganglios. Porque ganglios es un conjunto de somas. Conjunto de somas. ¿Dónde? ¿En qué sistema? Periférico.
estos somas, hagamos cuenta que aquí tenemos un soma, y aquí tenemos el núcleo de este soma, ¿cierto? Hagamos un conjunto entonces. Tenemos otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y dibujándolo rápidamente, aquí tenemos varios somas, ¿o no? Esto es lo que se conoce como ganglio, conjunto de somas. Cada soma tendría su dendrita y su axón, ¿verdad? Vamos a hacer aquí la dendrita. Y los axones aquí. El axón de aquí, el axón de acá, el axón de acá, el de aquí, vamos a hacerlo aquí entre medio y que llegue hasta acá, el axón de acá y el axón de aquí. ¿Veis que está el conjunto de axones? ¿Sí? Este conjunto de axones, que también está envuelto, también puede estar envuelto, es lo que se conoce como nervios. Los nervios son los conjuntos de axones en el sistema nervioso. ¿Cuánto? Periférico. Entonces, vamos a tener, por eso se le conoce como nervios craneales, al ganglio con el nervio. Pero ustedes entiendan que histológicamente no es lo mismo un ganglio que un nervio. ¿Ya? El ganglio son los somas que formaron esos axones. Los axones en conjunto de todos esos somas son el nervio. ¿Sí? Ustedes en la anatomía no han visto todavía, pero van a ver nervios, los van a estelar, van a tomarlos por la pinza, los van a levantar, son como unas cuerdas blancas. Van a ver el vago, van a ver el nervio hipogloso, van a ver el nervio radial, van a ver un montón de nervios para que el loco con tantos nervios. Cada vez que usted levante con una pincita un nervio, acuérdese de esto, le están levantando una cuerda formada por múltiples axones. ¿Okay? ¿Dónde está ese ganglio? Por ahí vertido. Porque encontrar un ganglio anatómico es bien pequeñito. El conjunto de somas que dieron origen a ese nervio que usted está tomando con la mano, el conjunto de somas es muy chiquitito, es como la mitad de un grano de arroz podría llegar a ser, uno de los más grandes. Son muy muy pequeñitos esos grupos de somas del ganglio. ¿Me entendió la diferencia? Bueno, acompañando todo esto está la glía. Yo les mencioné cómo se organizan las neuronas principalmente, pero las glías también van a estar acompañando todo esto y ya la vamos a ver, una por una. ¿Qué hora es? Profesor, en los ganglios de un nervio, a todos los ganglios juntos. No puede haber uno del otro lado. Hay otro lado. 9:40. ¿9:40? Sí. Podría haber un conjunto de somas por aquí, por ejemplo, que sus nervios también, o sea, sus axones también ocuparan este mismo paquete nervioso. Pero tengo dos ganglios diferentes para un mismo nervio. Aquí imagínense todas las nervios que ustedes tienen. Este es el tejido más complejo de todo, desde el punto de vista organizacional. Por eso ya sería como histología más avanzada. Bueno, estas neuronas, la forma que tienen y las características que tienen sus somas, sus dendritas, tienen una historia bien romántica dentro de la biología. Tan romántica que yo lo voy a hacer ver unos videos que siempre se los hago ver a mis estudiantes, Porque vale la pena conocer a un caballero que estudió todo esto y que sirvió como de inspiración a todos los neurobiólogos del mundo. Este señor se llamaba Santiago Ramón y Cajal. ¿Lo conocen de suelo? Es lástima que los profesores de biología no pesquen a Santiago Ramón y Cajal, ganador del premio Nobel. ¿Por qué? Porque fue el primero que vio con sus ojos cómo eran las neuronas en estudios del cerebro y cerebelo. Las pudo dibujar. Antes no se conocía la estructura que tenía una neurona, antes de él. Él logró preparar una sustancia química, que es el nitrato de plata, y la tinción especial que él desarrolló junto con su amigo del laboratorio, que era el señor Camilo Golgi. Gracias a él, el sistema aparato de Golgi tiene su nombre, porque él lo descubrió. Y los dos, en el laboratorio, empezaron a crear una tinción para poder ver estas cosas.
Y los primeros dibujos de Santiago Ramón y Cajal fueron los que sembraron ahora toda la historia de la neuroanatomía. De ahí en adelante se empezó a conocer que tenían tales estructuras, los dendritas, los somas, cómo eran las ramificaciones, las formas, todo. Esa investigación al caballero le valió el premio Nobel de Medicina, a los dos, por la contribución que pudieron hacer. Esta es la tinción que ellos desarrollaron. Tinción que ahora se vende, obviamente comercial, la tinción de Golgi, o la impregnación de plata, impregnación argéntica. Esta muestra la hicimos en el laboratorio acá. La tinción ahora se vende, ¿verdad? El químico uno lo puede comprar, pero esta es la muestra esta es la tinción que ellos pudieron desarrollar en esa época, hace muchísimos años atrás. Y esto nos permite ver somas, por ejemplo, como el que está aquí, con sus dendritas. Estos puntos negros que ustedes ven ahí, rodeados por espacio blanco, miren, todos esos puntitos negros, ¿los ven? Son axones de otras neuronas que están cortados por la mitad. Y este espacio blanco es la vaina de mielina de la célula que está envolviendo este axón. Como la mielina es un líquido, no se ve. Le sale la muestra histológica. Y solamente se ve el axón. Sería ese puntito negro. ¿Y pueden ser dendritas igual? También pueden ser dendritas, sí, pero sin vaina de mielina. En muchos de los puntitos, como por ejemplo eso de acá o eso de acá, podrían ser dendritas. Ahora, para poder decir la ciencia cierta, si son una dendrita, hay que ocupar una tinción de inmunología, ¿ya? Una tinción inmune con anticuerpos. Por ahí que ahí recién yo te podría decir, a ciencia cierta sí, esa es una dendrita. Aquí solamente podría especular, como lo que estoy haciendo yo ahora, ¿ya? Pero no te puedo decir, sí, esta fuera Tunquino y esta sí es una dendrita, no. ¿Ya? Porque hay que ocupar una tinción de inmune. Porque acá ahora también la neuroanatomía dio paso para la inmunología, para las técnicas de inmune, que antes tampoco se hacían. ¿Ya? Bien. Las glías corresponden a las células que van a acompañar a la neurona. También antiguamente se les conocía como el tejido conectivo de las neuronas, pero no, también son células nerviosas. ¿Ya? Pero que no van a tener capacidad de producir neurotransmisores, como la neurona. La neurona es como la supercélula que es excitable y además produce un neurotransmisor. Estas células acompañan la función, o sea, apoyan a la neurona en diferentes aspectos. Yo les mencionaba uno, que era la cubierta del axón, ¿verdad? Pueden cubrir el axón para proteger a lo largo de todo su trayecto, y esa misma protección que da la glía va a hacer que el impulso eléctrico sea más rápido. Mientras más cubierto de mielina puede estar, más rápido es el impulso eléctrico. La otra función es establecer puentes de contacto con sus prolongaciones, porque son como células con múltiples prolongaciones. La otra función que pueden es formar puentes o contacto entre neuronas. Son como tomar y enchufar los cablecitos. Los que van a hacer esas uniones son las glías. La otra función, van a tomar contacto con un vaso sanguíneo, por ejemplo. Esta célula de aquí está tomando contacto con un vaso sanguíneo. Sus prolongaciones cubren el vaso sanguíneo. Ahí. Y los nutrientes que estén dentro del plasma sanguíneo traspasan o entran al citoplasma de la célula, son absorbidos por esta célula y son transferidos por la misma célula glial hacia la neurona en su superficie, pero filtrados o procesados. No pasa cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, primero se mueren las glías antes que se muera la neurona. ¿Por qué? Porque las glías se pueden multiplicar, las neuronas no. Entonces, las glías van a filtrar, por así decirlo, los nutrientes que llegan a la neurona. De ellas depende que pasen ciertas sustancias, más tóxicas o menos tóxicas. Hay sustancias extremadamente pequeñas que pueden atravesar esta barrera, porque esta forma una barrera finalmente. Sustancias muy pequeñas podrían atravesar esta barrera o pasan la barrera glial. Esas sustancias pueden tener también mucha ayuda para el sistema nervioso. Hay fármacos que atraviesan la barrera glial
todos los fármacos que se utilizan en neurología, antidepresivos, para tratamiento, etcétera, las mismas anestésicos, traspasan la barrera. Si no, la neurona no podría reaccionar de la forma que reacciona con estos fármacos. ¿Me entienden? Entonces hay sustancias que pueden atravesar y otras que no. Entonces las glías van a reconocer esas sustancias y van a filtrar lo que llega a la neurona. Otras glías van a tomar contacto con el soma, perdón, con el axón, como la glía que están viendo ahí. Una que están viendo acá, que sus prolongaciones están envolviendo, dando muchas vueltas a un axón, y puede tener varias prolongaciones y envolver a varios axones a la vez, a este axón o a este axón. Esta glía va entonces a envolver, a proteger axones. Una glía puede envolver a un axón o una glía puede envolver a más de un axón. Aquí, por ejemplo, vemos una glía envolviendo aquí ese axón con sus patitas, prolongaciones. Eso ahí está, que es una... Esa. O sea, por ejemplo, si una glía cubre a dos axones, ¿también se podría generar comunicaciones? No, no. Solamente lo aísla. Ah, La cubierta que hace la glía con el axón aísla el axón. Los axones entre sí no se comunican. Ya, están aislados. Esta célula que tú ves aquí que está confrontando es una célula que es el macrófago del tejido nervioso. Esta célula se llama microglía y es la que se encarga de degradar todo lo que se destruye en el tejido nervioso. Es la única, por así decirlo, célula que tiene parentesco con el tejido conectivo dentro del tejido. La microglía. Microglía o microcito. Es un macrófago muy importante cuando ocurre cualquier fenómeno patológico en el tejido, ya sea inflamatorio o neoplásico. Los macrófagos son muy importantes. ¿Es el único macrófago de ese? Es el único macrófago del sistema nervioso, la microglía. Y la van a encontrar, bueno, todas las glías se van a encontrar tanto en el periférico como en el central. ¿Ya? La que envuelve al axón, pongámosle nombre ahora. La que envuelve al axón, dependiendo si es central o periférico, se llama oligodendrocito, oligodendrocito, la que envuelve o rodea el axón. Oligodendrocito, cuando hablamos de sistema nervioso central, oligodendrocito, y cuando estamos hablando de un axón periférico, o sea, los que están formando los, ¿qué cosa? Nervios. Nervios. Esa célula se llama célula de Schwann. Schwann. Es la misma función. Célula de Schwann. Sí, está presente en los nervios. Ya les voy a mostrar ahí cómo se escribe Schwann porque yo siempre me equivoco cuando lo escribo. Y la que forma esta conexión entre el vaso sanguíneo y la neurona. Esta célula que está conectando vasos sanguíneos con neuronas. Aquí también se ve una muy grande. Este es el astrocito. Astrocito. O astroglía. ¿Ese es de la música? Sí. ¿Pero qué? El astrocito es el que contacta o comunica o forma esta barrera entre el vaso sanguíneo y la célula neuronal. ¿Y cómo se llamaba la que formaba un epitelio, un pseudoepitelio? ¿Aquí está? ¿Se acuerdan, no? Le daba el nombre al canal. Ependimaria o ependimocito. La rosada que está allá arriba. A mí me gusta toda esta imagen
este dibujo porque es bien gráfico. Muestra muy gráficamente cómo son las células, cuáles son también. Entonces, repaso. Microglías, astrocitos, ependimocitos, oligodendrocitos, el que está más abajo aquí, o célula de Schwann. También se le llama la célula de Schwann, se le llama neurolepnocito. Neurolepnocito. A la Schwann, la misma. Neurolepnocito. LMN o cito. El astrocito es el que filtra y alimenta la... Exactamente. Nutre. El astrocito es muy importante. En el inicio de la formación del tejido hay muchos astrocitos. Hay más población de astrocitos que oligoastrocitos. Y los astrocitos son si bien son los más importantes, también son los más patológicos. Porque como estos se multiplican mucho, cuando hay tumores del tejido nervioso, normalmente son de astrocitos. Son astrocitomas o astrogliomas, que también tienden a ser muy agresivos, crecen muy rápido. Lo que más van a ver ustedes, yo creo, patológico, cuando vean relacionado a tejido nervioso, van a ver tumores. Tumores de tejido nervioso. Que muchas veces uno lo piensa, primero piensa que son tumores de neuronas. Cuando uno habla de tumor cerebral, uno se imagina un tumor cerebral, lo más probable, o la mayoría de las personas, nos imaginamos primero un tumor de neuronas, ¿verdad? Pero no, son de glías, porque las neuronas se multiplican. Esta tinción es una tinción, una mezcla entre histoquímica, tinción común y corriente, inmunología también. Es una tinción inmunohistoquímica, que se preparó con un anticuerpo especial para astrocitos. Entonces, toda la superficie de membrana plasmática y todo el citoesqueleto propio de los astrocitos se tiñe con un anticuerpo que queda una reacción negra a la tinción. Por lo tanto, todo lo que ven aquí son astrocitos. Y si se fijan, aquí se ve un vaso sanguíneo, esto de acá, y todos los astrocitos tomando contacto con este vaso sanguíneo, cerca de este vaso sanguíneo. Y esa es la forma que tienen, son como arañas en el tejido. ¿Cómo se llama esa tensión? Esta tinción se llama inmunohistoquímica. Que hay distintas inmunohistoquímicas, porque lo que busca la tinción es una proteína específica en el citoesqueleto de la célula. Entonces, ¿me entiendes? Que hay muchas proteínas distintas para distintas cosas del citoesqueleto. Pero hay una tinción que la sigla es esta. AFRU. Así es la sigla en inglés de esta tinción. Que tiñe un componente citoesqueletal solo del astrocito, exclusivo del astrocito. Por eso se pueden ver solamente los astrocitos. Aquí no se ve nada más. Todo lo que hay aquí marcado son astrocitos. Bien. Los astrocitos, como les contaba entonces, van a ser estas células capaz de formar esta barrera, que también se llama barrera hemato-nerviosa o barrera sangre nerviosa. Una barrera, el astrocito. Hemato-nerviosa. O también se llama membrana limitante glial. Membrana limitante glial. Porque va a formar una, como les mencionaba, bueno, aquí aparece en el esquema del Abraham, en el punto 3, si se fijan, ahí dice, ¿verdad?, que los procesos permiten formar esta membrana limitante glial. Acá tenemos una neurona, el soma de la neurona y unas prolongaciones tomando contacto con ese soma. Estas prolongaciones son de un astrocito y este astrocito está tomando contacto con vasos sanguíneos. ¿Okay? En un inicio, cuando se forma el tejido, esto no existe. Las neuronas se encuentran a expensas de todo el plasma que se filtra de acá. Luego se empiezan a cubrir, el soma se cubre de prolongaciones citoplasmáticas de astrocitos y ahora los nutrientes vienen solo a partir del astrocito.
son muy importantes entonces para la protección del núcleo de la neurona. Forman uniones estrechas con la superficie o la membrana basal del endotelio de los capilares. Forman uniones estrechas con la membrana basal del endotelio capilar. Bueno, y aquí hay otra tinción inmunohistoquímica donde se ve los vasos sanguíneos que están acá y el astrocito que está ahí. ¿Pero sabes qué imágenes de nada? Sí, El capilar sale con dos. perdón, El capilar de la sangre sale con dos. no entiendo. El capilar sale con dos células. Sí, los capilares pueden tener dos células, endoteliales. Sí. No solamente tienen una. Ya. Y acá, esta tinción es inmunofluorescencia. Aquí se incuba con un anticuerpo y después se pone en un microscopio de contraste de campo oscuro, perdón, y los láser hacen brillar esta imagen. Este microscopio funciona con rayos láser y láser de colores. Y según cómo incide el láser en la célula y con qué reacciona va a dar origen a esta coloración. Pueden haber fotos, no sé si han visto, de muchos colores distintos. No, que me estás diciendo que pareciera pinturas. Ah, sí, parece una... Bueno, las microfotografías del sistema nervioso han inspirado muchas cosas en el arte contemporáneo. ¿Neuroglías? Sí, neuroglías, O sea, otra tinción solamente. astrocitos. Sí, no, esta es una tinción de inmunofluorescencia, donde el anticuerpo tú lo ves en un microscopio en campo oscuro, donde solamente el láser ilumina la muestra, tú no ves el láser. Entonces, la muestra parece que no tuviera nada, y el microscopio parece que estuviera apagado. Pero igual incide lateralmente en la muestra un rayo láser y brillan de color rojo estas células con este anticuerpo. Puedes tener, hay unas imágenes que se ven estas como células brillantes de muchos colores, pues están compuestas, están hechas en un software. Entonces tú mezclas distintos anticuerpos y pones la muestra y incides distintos láseres y puedes tener brillos rojos, azules, verdes, rosados, de todos colores. Pero están en computadora, están superpuestas. Porque aquí, en ese tejido, no solamente hay astroglía, hay muchas, pero yo solamente veo las astroglías. Eso es lo que ando buscando. O sea, no yo no hice esa imagen, el investigador. ¿Ya? Bien, vamos a quedar hasta acá. Vamos a dejar anotado ahí el oligodendrocito. Lo vamos a dejar como tema. Y le voy a pedir que repase esta materia del Abraham. Lea por favor los tipos de glías para la próxima clase que nos juntemos. Podemos pasar más rápido en esta parte. ¿Bien?